¿Qué tal? ¿Qué tal? Este video es de cómo se le cambió el chicote de la cajuela a tu Gran i10 en sedán. Para esto vamos a ocupar un desarmador plano, un desarmador de cruz, un dado de 10, uno de 12 y uno de 14 y muchas horas de tu tiempo libre, además del chicote nuevo. Si al querer intentar abrir la cajuela desde la cabina te pasa eso, que está muy flojito aquí en el chicote de esta parte de acá, antes de desmontar todo tendrías que revisar que si el chicote se zafó de la parte de atrás. Este es en el mecanismo del sedán, que es lo mismo, casi lo mismo del hatchback, pero pues a lo mejor es posible que se haya zafado de esta parte de acá. Es poco probable, pero ha pasado. Entonces nada más tendrías que revisar, y si es así, nada más tendrías que acomodarlo como estaba. Nada más es cosa de meterlo aquí donde está y ya has terminado, y ya te evitas todo el desmonte de desarmar medio automóvil. Vamos a empezar a abrir en esta parte de acá donde está debajo del volante, que para abrir las molduras te puedes apoyar de unos cubiertos si no tienes una herramienta especial que es para quitar estas grapas, estas molduras, o unos desarmadores. Es mejor hacerlo de todos lados, apalanquearle un poquito de todos lados para que nunca se note que lo hayas abierto de esa parte. Lo vas haciendo de un lado y luego del otro y todo del otro. Estas grapas, todas las molduras que vamos a quitar exactamente iguales. O si lo quieres hacer rápido, que no te lo recomiendo porque se puede llegar a marcar la moldura, medio a doblar, nomás le jalas de una parte con fuerza desde el principio y ya sale. Todas son iguales, así que ya no vamos a repetirlo tanto para que sea un poco más ágil el video. Estas tienen unas grapas que todos van a presión nada más, pero son varias en cada moldura, por eso no se salen. Y ya todas las... Aquí vas a tener acceso a la alfombra. En mi caso tengo este tapiz que es de uso rudo para que sea más fácil limpiarlo y la alfombra que queda abajo no le pase nada. Pero pues en tu caso es más fácil porque nomás tienes acceso a la alfombra. Aquí quitas la moldura que está arriba, por donde se jala para abrir el cofre o capot, que es exactamente igual. Como ya quitaste una, todas las demás se van a ir quitando un poco más fácil. Nomás son con fuerza a presión. Ya que hayas quitado estas molduras, quitas este cable donde van todos los cables eléctricos para que sea más fácil maniobrar más adelante. Que ese nomás lo jalas igual a presión para que salga, nada más lo jalas un poco con cuidado para que no se vaya a romper. Tiene una grapa de plástico, y ya que haya salido pues ya vamos a poder avanzar. Lo siguiente que hay que hacer es quitar el asiento del chofer. Hay un video específico para eso en el canal, te dejo al final el enlace. Ya sin el asiento puedes quitar la alfombra para tener acceso a la manija que abre la cajuela y la tapa del combustible. Nomás es cosa de alzar la alfombra y ya podemos tener acceso. Ya que veas bien cómo está la manija que abre la cajuela y el del combustible, que es esta de acá, hay que quitar este dado. Este tornillo es con un dado de 10. Que por espacio no lo pude grabar y hacerlo al mismo tiempo, entonces nomás te lo platico. Hay que quitar ese tornillo con un dado de 10 y ya jalas las dos manijas que vienen juntas, las dos palanquitas, lo jalas como hacia atrás, como hacia la cajuela. Ya nada más lo jalas y ya lo retiras para que pueda salir. Y aquí ya podrías ver si el problema está acá. Es poco probable, pero puede ser de que se haya zafado aquí el chicotito. Tiene un seguro, aquí está, que ya está roto el mío, que en alguna parte del vehículo por ahí cerca está. No tiene caso que lo busques, porque si ya está roto pues ya tendrías que seguir con el resto del video. Ahora si en tu caso se zafó nada más esta parte, lo tendrías que acomodar y ya tendrías que regresar todo como estaba y te ahorras el resto del video. Para acomodarlo en su lugar va de esta forma, lo acomodas aquí en su lugar así como estamos viendo acá, lo metes ahí y lo apachurras un poco para que entre en su lugar. Nomás va así sobrepuesto, digamos, pero es poco probable que se haya zafado. Si es así, pues ya nomás lo acomodas y ya te ahorras el resto del video.
Si aquí está roto, pues ya nada más tendría que seguir con el resto del video. Si está el chicote ahí en su lugar, esa parte, y en la parte de la cajuela también está en su lugar, es posible que esté roto en alguna parte entre acá, esta palanca, y el seguro de la cajuela o baúl. Entonces no tendrías que seguir con el video porque el problema no está acá ni en la cerradura. Lo siguiente es quitar todas las molduras de plástico que estamos viendo acá, que ya sabes cómo de un lado, de otro lado, ya de repente de el último lado le jalas con fuerza. Esta de entre los asientos no sale a menos que puedas sacar la de atrás, esta, que también tendrías que empezar todo de atrás hacia adelante, porque incluso esta no sale del todo si no quitas la que está en el asiento, debajo del asiento. Pues ya quitando esta, ya puedes quitar la de entre los asientos, que para poder sacar la alfombra tienes que sacar también el cinturón de seguridad. Para quitar esta moldura de acá tenemos que quitar el asiento y ya de una vez el respaldo de atrás hasta llegar a la cajuela. En el canal hay un video específico para esto, te dejo el link al final de este video. Hay que quitar estos tornillos de cruz o tipo Phillips, porque aquí viene el cable o el chicote o la piola de la cajuela. Entonces ya sin los tornillos quitas esta moldura. Pues yo tengo este papel, este tapiz que sirve mucho. Como ya te había dicho, ya puedes quitar la alfombra, pero este chicote o piola viene ahí con una grapa. Esta grapa nomás la retiras a presión, con cuidado para que no tengas que comprar otra después cuando pongas el nuevo. Aquí ya sea que vayas quitando y poniendo el nuevo, o quitas todo primero y después lo pones para ver cuál es el problema. Aquí viene la piola o chicote, pero hay que quitar la alfombra de en medio. Entonces para quitarlo hay que quitar la moldura del otro lado, que es igual con un desarmador tipo Phillips. Tienes que quitar los tornillos y ya para quitar la moldura. Y entonces ya podrías quitar toda la alfombra de aquí de en medio, lo quitas y ya vas siguiendo el rastro del chicote que vamos siguiendo en esta parte de acá. Esta otra moldura es igual, se quita con fuerza, va a presión con unas grapas que tiene ahí. Ya sin la moldura vas quitando los seguros con los que está sujeto el cable del chicote. ¿Te acuerdas cómo estaba para que después lo pongas? En algunas ocasiones tienes que usar un desarmador plano para que sea más fácil retirarlo. Lo retiras con cuidado para que después lo vuelvas a usar. Ya sin los seguros que tenía, vas a irte del lado de la cajuela porque tienes que jalarlo hacia ti, pero pues como está sujeto aquí en la cajuela, tenemos que empezar por esta parte de acá hacia la cabina. Te vas buscando el color gris del chicote, que es hacia la derecha. Aquí metes la mano y ya puedes jalar el chicote. ¿Te acuerdas cómo estaba para que después lo puedas poner igual? Nomás es cosa de ir siguiendo el color gris hasta abajo. Ya aquí para sacar en esta parte de acá el seguro es muy fácil también. Nada más lo abres de esta forma así, ya lo puedes sacar. Igual para meterlo es lo mismo. En la parte de abajo solo queda un seguro por quitar, que es igual a presión. Ya lo jalas y ya puedes empezar a empujar de la parte de acá atrás, o te puedes meter a la cabina y ya puedes empezar a jalar. Este video también te podría servir para reparar los cinturones de seguridad. Alguien en el canal preguntó. Entonces te puede servir en esta parte de acá y los de adelante también. Ya nada más lo jalas. Quizá eventualmente tendrías que salirte a la cajuela para ver por qué se atoró, si es que se atora. Ya nada más te sales y te vuelves a meter aquí para jalarlo todo el chicote. Este es el chicote o piola, el original. Este es el número de parte para que lo cheques en tu refaccionaria. Ya para ponerlo de la cabina hacia la cajuela hay que empujarlo todo hasta que tope. Aquí tiene un seguro que es con esta esfera como de goma, que es para que no entre el polvo. Y ya por la parte de la cajuela lo acomodas todo como estaba. Aquí ese seguro y lo vas subiendo el cable gris, así como hemos visto ya en el video, para que quede todo hasta la cerradura. Esta parte ya la hemos visto en este video, pero aquí lo que tenemos que centrarnos es en la goma, en el caucho este negro, que es esta parte de acá.
Esta parte, ya que entre hay que acomodarlo a presión para que quede de esta forma, así como estaba. Y adentro de la cabina pues tienes que acomodar todo como estaba. Aquí seguro, esta grapa va a presión y acomodas todo como estaba. La cosa es ir avanzando todo al revés como lo hiciste, de inversa de la cajuela hasta llegar al asiento del chofer, del lado del conductor. Esta parte aquí donde vamos del lado de la puerta del pasajero, lado pasajero de la parte de atrás, igual tiene como un ganchito ahí, lo acomodas y así vas avanzando. Aquí esta parte es en la parte de abajo de los asientos de atrás y vas avanzando todo. Yo te aconsejo de que no pongas las molduras que quitaste, las de plástico de color negro, hasta que te cerciores de que le jalas la palanca y abre normalmente, como siempre. Normalmente queda la primera, pero pues no vaya siendo que no te quede bien a la primera y tendrías que desarmar todo otra vez. Entonces, para evitar ese posible inconveniente, yo te sugiero que lo hagas así como estamos viendo, que no acomodes todo como estaba hasta que te asegures de que sí funcionó. Y así es acomodar el chicote nuevo hasta llegar en la parte de adelante. Este es el chicote viejo que estamos viendo. Y ya acomodamos el chicote nuevo exactamente por donde estaba el anterior, para que lleguemos aquí a la palanca que abre la cajuela o baúl o maletero. Este ya lo hemos visto, nada más te aseguras de que entre así como habíamos dicho al principio del video, y del caucho negro igual que quede igual como en la cerradura. Ahora hay que acomodar la palanca, las palancas aquí en su lugar. Ya que lo hayas hecho, aquí con cuidado, es un poco laborioso porque no hay mucho espacio como para acomodarlo. Ya que lo hayas logrado, hay que meter el tornillo, que es con un dado de 10, que entre en su lugar. Lo acomodas para que agarre las palancas. Tiene un ojal donde tiene que embonar con la carrocería, que en mi caso es de color rojo. Aprietas el tornillo el tornillo de 10, lo aprietas lo más fuerte que se pueda, porque tiene que ir muy fuerte, lo más fuerte que se pueda. También es bastante incómodo, pero pues sí se puede. Alzas la alfombra para que te permita maniobrar. Tiene que quedar debajo de la alfombra esta palanca, y ya que lo hayas logrado, nomás pruebas de que bote la cajuela, de que abra la cajuela, y ya tendrías que acomodar todo. Ahora sí, si ya quedó, tendrías que empezar a armar todo con todas las molduras, empezando en orden, ya sea de aquí hacia la cajuela o al revés, pero en orden para que vayas viendo bien. Pones todo las molduras van a presión, pones los asientos, el delantero, los traseros y todo que quede bien. Si no quedó ahorita, tendrías que revisar que esté bien puesto aquí en donde están las manijas o atrás en la cerradura de la cajuela, o que el cable no esté trozado, que haga una vuelta como en U, no que haga una curva de 90 grados, para que no influya en su funcionamiento. Te invito a que le des like y que te suscribas al canal, y nos vemos en el siguiente video. Ya por último te digo que de manera provisional podrías amarrarle un cordón o un mecatito aquí en la cerradura de la cajuela. Esto sería mientras consigues el chicote o te das el tiempo necesario para hacerlo, porque si es un tanto tedioso y tardado este proceso que viste en el video. Nada más que esto lo podría abrir cualquier persona a la cajuela desde afuera.